Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos al programa de Siempre al Tanto. Sugasa, bienvenido Carlos Eri. ¿Cómo estamos? Noches, Hola, familia. Saludos a todos. muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast que es Siempre al Tanto. Noveno capítulo de esta segunda temporada. Noveno capítulo, Ya, noveno. y se nos está yendo el año, gente. Ya estamos en noviembre, se nos va el año. Se va la segunda temporada, lógicamente se está yendo, van ya los últimos capítulos que están quedando. Y bueno, gente, este noveno se llama Formas de Gobiernos por el Mundo. Un tema bastante importante que es importante para el desarrollo del mundo en general, para los distintos países, más allá de que los distintos gobernantes lo hagan mal o bien en distintos casos. Yo quería Totalmente. hacerles una pregunta. eh, que tiene que en parte algo, por ahí decirlo, que ver con el tema del capítulo anterior del podcast. Eh, ¿El terrorismo es una forma de gobernar? Más allá de que está totalmente mal, obviamente todo es lo que totalmente, no, nunca vamos a aprobar eso ni vamos a estar a favor de eso, pero ¿es una forma de gobernar el terrorismo? Mira, es una forma no de gobernar, sino es una forma de influir el miedo en la población para manejarlos hasta el punto de esclavitud prácticamente, como maestro a amo, a esclavo, maestro a esclavo, ¿me entiendes? Entonces no sería una Coincido forma de totalmente. gobierno porque es una forma sádica de infundir el miedo para lograr un objetivo en general. Entonces no entraría dentro de la forma de gobierno. Porque si nos vamos a las formas de gobierno, una de las formas de gobierno que utiliza ese tipo de sistema, pero no llega a ser el terrorismo como tal, que no es una organización terrorista, sería Corea del Norte, que es totalmente comunista, ¿me entiendes? Que crea Totalmente, sí. una idolatría al orden supremo, al jefe supremo, a que lo adoren como si fuera un dios, ¿me entiendes? O como el rey de Tailandia, por ejemplo, que el rey de Tailandia dice que él es un semidios, se gastó 55 millones de dólares en su coronación, hace que sus esposas se arrodillen frente a él porque él no puede, nadie puede estar más alto que él, por ejemplo. Esas son formas, el rey de Tailandia tiene su forma monárquica extraña, monárquica comunista, por así decirlo. El de Corea del Norte tiene una forma comunista totalmente a niveles sádicos de que no raya en el terrorismo porque él no es que tú no has visto, por ejemplo, no sé, gente de Corea del Norte metida en un peo bélico de tipo Rusia-Ucrania, tipo lo que está pasando ahorita Israel jamás, ¿me entiendes? Pero Totalmente. le infunde ese miedo monárquico, ese miedo de que si estás en contra del líder, te voy a asesinar, te voy a matar, no puedes escapar de tu país, ¿me entiendes? Ese control ejerce. Claro, claro. Y otra cosa también, por ahí hacen amenazas Saludos, a por acá Isoga a Gaming, que está desde Colombia, saludos, bienvenido al podcast, Isoga. Y sí, armamento, como lo hace China también a veces, para distintos por ahí conflictos que tiene con otros países, ¿no? claro, pero el problema con China es el siguiente. China es más inteligente en el sentido de que China en su gobierno es comunista, pero en la sociedad deja hacer a la sociedad capitalista. Claro, eso es totalmente verdad. Y otra cosa, todo acá a ponernos en comparaciones. Corea del Sur es totalmente buena la vida, por así decirlo, como también lo es en China. Pero en China es un poco más diferente. En China las leyes aplicadas son más severas, te dejan el libre mercado con tal que tú no te metas con el gobierno, que no jodas ni digas populismo en contra del gobierno.
Pero las leyes en China son más severas aplicadas. Por ejemplo, si te robas un celular, te cortan la mano. Y sí, Así de olvídate sencillo, todo. Carlos Eric, como estás escuchando. O sea, allá tú puedes Más, tener el Bugatti, el Byron, el que cuesta 5,4 millones de dólares, y usted lo deja parado afuera y usted pasa 2 meses fuera del país y usted va a encontrar ese Bugatti Byron ahí en donde usted lo dejó porque nadie se lo va a robar ni lo va a tocar. ¿Por claro. qué? Exacto. Porque le generaron el miedo a través de las leyes del gobierno chino de que si usted toca algo, la mínima pena son 25 años o bueno, te cortamos el brazo. Más allá de lo fuerte que suena, es una buena medida. Bueno, Infundes esa medida porque acuérdate que China atravesó muchos procesos de reformación, no solamente a nivel de su gobierno. China en su momento era muy parecido a Japón, de feudales, ¿me entiendes? Sí, sí. ¿Y qué pasa? Ya cuando se formó, se constituyó un gobierno, por así decirlo, tú tienes aproximadamente 2.000 millones de personas en China. Más o menos como la India, que la India tiene 2.200 millones de personas. Entonces tiene que hacer las leyes tan sádicas que no se les ocurra hacer las cosas. Pero sin embargo pasa, o sea, sin embargo hay, ¿me entiendes? Sin No, sí, embargo sí. hay robos, sin embargo hay asaltos, muertes, como todo, pues. Mafia, todo tipo, Hay sí, sí, sí. mafia, hay todo, sí. Pero el pueblo como tal chino normal, no, no, ni por el carajo, ¿me entiendes? O sea, ¿quién va a querer que le corte la mano? bueno, pero Carlos, imagínate tú, o sea, Sí, no, claro. Pero, Es, pero aún es una así, medida, es como aún una así hay medida algo. de seguridad. Perdón, es una medida ¿Me de entiendes? A ver, coerción, es una medida de coerción, de sí. que no lo hagas porque vas a estar el resto de tu puta vida con la mano cortada y todo el mundo vas a saber, vaya, una estampa en la frente, que todo el mundo vas a saber que fuiste un ladrón en una vida anterior. claro, pero trayendo a comparación con otro país, pero más de este lado del mundo, de nuestro, más de nuestro continente, Sí, que es Estados Unidos. En Estados Unidos hay personas que han asesinado teniendo en cuenta que en Estados Unidos existe la pena de muerte. O sea, hay muchísimas personas que correr ese riesgo. claro. Lo que pasa es que te explico, Estados Unidos es basado en una democracia que es relativamente nueva si nos ponemos a ver en términos históricos, porque Estados Unidos tiene 200 años de democracia. O sea, 200 años, 223 años más o menos de democracia. Estados Unidos parte del principio de la creación de las leyes, cuando fueron creando las enmiendas también a diferentes tipos de leyes que se conocen como la primera enmienda, la segunda enmienda, la tercera enmienda, la cuarta, la quinta, ta, 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 ta. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente, Estados Unidos tiene un problema básico. El problema básico de Estados Unidos es que primero tienes una población de casi 500 millones de personas, pero tienes un vasto terreno que ocupar. Que por ejemplo en Estados Unidos tú puedes andar 48 horas de un punto a otro de Texas y todavía no sales de Texas, por ejemplo. Ujú. Sí, totalmente. Y estás dentro del mismo Pero puto estado y tienes 2 días dándole con la camioneta y no has salido del estado. y no saliste totalmente. Por lo menos la Vegas, Nevada tiene un problema, es un desierto. Ahí mataban en su momento a gente y la enterraban en el desierto. ¿Y quién carajo va ahí a buscarlo en el desierto? Nadie. Sí. ¿Me Y entiendes? O sea, también tiene un costo buscar en el desierto porque tenés que ir tenés que, preparado para no, tenés que ir ir. preparado, las fuerzas de policía que tienen que ir preparados, tienes que llevar tractores, tienes que llevar excavadoras para buscar un cuerpo que tú no sabes dónde carajo en esa cantidad de desierto va a estar. Sí, totalmente. Es como, por ejemplo, en Arabia Saudita, y tú pones a ver el desierto del Sahara, por ejemplo. El desierto del Sahara tiene, no porque haya matado gente, sino gente que en su momento atravesó el desierto del Sahara, que murió porque no pudo atravesarlo completo. La arena lo cubrió y ya ni los huesos se encuentran. Más nunca lo vas a encontrar. ¿Entiendes? Y no, Y, muy, el problema también pasa porque en Estados Unidos tiene, obviamente, la ley del porte de armas, ¿verdad? Pero tienes tan regulado eso que hay gente
que simplemente compra armas en el mercado negro y bueno, pasa lo que pasa, ¿me entiendes? Obviamente. Pero Sí. es un sistema democrático literalmente nuevo, porque obviamente ellos tienen solamente 200 y pico de años de ese sistema, de haberlo creado ya en leyes, que mira, hay que hacer votación, hay que elegir un presidente, hay que elegir los gobernadores para los estados, hay que ta. Anteriormente lo tenían, pero no lo habían conformado como tal, ¿me entiendes? Que de hecho ellos en su momento ellos tuvieron una guerra que era la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos, Ujú. que era horrible, pues, ¿me entiendes? Pero, Pero hay ejemplos de, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Suecia, Dinamarca, Islandia, Irlanda, que a mí me da mucha risa porque yo pensé que el socialismo era una enfermedad mental, ¿viste? Y las personas que sufrían de esa enfermedad mental creían que el socialismo era su forma de salvarlo y adjudicaban que Irlanda, Islandia y Suiza y esos países eran comunidades socialistas, cuando nada más alejado de la realidad porque sus formas de gobierno son demócratas, demócratas, ¿verdad? Demócratas, hay que enfatizar esa palabra, demócratas, ¿verdad? Primero que nada. ujú. ¿Y qué pasa? Ellos tienen, como es de conocerse, un primer ministro, que se le conoce así como decir el presidente. Tienen también los gobernadores de las comunas. Ellos le llaman comunas, no le llaman estados como nosotros o provincias. Pero no tiene nada que ver con el socialismo. ¿Entiendes? Entonces ahí hay que hacer un paréntesis y identificar, o sea, que no lo son. Y el que te lo diga, bueno, discúlpeme hermano, usted sufre una enfermedad mental. ¿Entiendes? Casi me río cuando dijiste lo del socialismo, pero no porque no me haya parecido que no te creas, sino por... Se me vino un video muy conocido acá en Argentina Y sí, de una sí, persona que declaró, todos se imaginarán de quién y totalmente. Entendimos la me río. referencia. Sí, sí. Y bueno, es que les explico, mira, la parte de gobierno socialista, creado obviamente, enfatizado y desarrollado por Karl Marx, un personaje burgués que vivió de sus padres hasta que sus padres murieron y luego se casó con una mujer ultramente, pero descaradamente rica, que le hizo 4 hijos y aparte también le hizo 4 hijos a la sirvienta, porque Su ese era máquina. Karl Marx, ese es el padre del socialismo. ¿Qué pasa? El socialismo como sistema de gobierno lo tiene Cuba, lo tiene países así, ¿me entiendes? Como Nicaragua, ahorita en este momento, lo tiene Venezuela, del país donde yo nací, y esos países se ven sumidos en una pobreza extrema, galopante en el mundo. ¿Por qué? Porque el sistema no ha funcionado en ninguno de los países, porque es muy bonito en letra, pero para nada sirve en la práctica. Lo podemos ver con países como Venezuela, que es un país sumamente rico en petróleo, en coltán, en diamantes, en rubíes, era muy rico en la producción de hierro. Inclusive tenía hierro para hacer la producción y todo. Y en Oro, 25 años de socialismo, oro también tiene. oro también, en 25 años de socialismo, deterioró tanto el país que causó una hecatombe de migración masiva de más de 10.5 millones de venezolanos alrededor del mundo. En Cuba pasó lo mismo con Fidel Castro cuando sacó a Batista, que si mal no me recuerdo que se llamaba así, Batista del poder, y asumió él y bueno, ya sabemos todo lo que pasó en Cuba, obviamente. Que Bueno, sí. hasta su momento sigue pasando y ya van 75 años del desastre en Cuba.
Y lo de Cuba es muy triste porque, o sea, en Cuba no podés ir y tener la tranquilidad de ir al supermercado y elegir con libertad. No, no Cuba no existe. tiene libertad, porque en Cuba le fraccionan lo que tenés que comprar, en teoría. Porque lo tenés que comprar, no te lo agarran y te dicen, no, te corresponde 2 panes, te Exacto. corresponde medio fideo, te corresponde una zanahoria. Y es así, no Y puedes hacer sí, nada. bueno, lo que pasa es que ellos tienen un sistema que se llama libreta de racionamiento, que te la Totalmente. da el gobierno al patriarca o a la matriarca de la familia y a través de esa libreta es que te dan ellos lo que a ellos les salga del forro. Y disculpen la expresión, pero es así. Sí, sí. Y Lamentablemente. más terrible de todo es que hay casos que no llegan, familias que no llegan a recibir nada. No, Y no llegan a en recibir y tenés que absoluto. esperar o un día o dos y más también, ¿entendés? Mira, no solamente eso, sino que sistemas fallidos como ese implementaron el sueldo estatizado para todo el mundo. Que nadie cobre más de $20 al También, mes. también. Entonces, ¿qué pasa? Médicos, ingenieros, arquitectos, de todo salieron huyendo. Sí, ¿Entiendes? Por eso es que No me te, imagino. por eso es que hago énfasis. Es que a mí me da risa, pero cuando yo veo, por ejemplo, americanos, ¿verdad? O europeos, de más que todo de España, que ahorita ostenta un desastre socialista, ¿viste? Pero me da risa porque ellos están en países de primer mundo, pero hay una minoría que apoya al socialismo y me da risa porque es muy sabroso desde un país capitalista apoyar al socialismo. Yo les invito a esa gente que vaya y esté un mes, es más, ni siquiera una semana, y vivo como viven esa gente para ver si lo aguanta, a ver no, si no, se no, les... no lo van a contar. no lo van a aguantar, ¿entiendes? Saludos a Yampa, saludos a todos los que están entrando al directo, muchísimas gracias por estar acá. Y vos sabés que nosotros hablamos del socialismo, que el socialismo es una ideología, y además, y además de eso, el socialismo es una ideología que, que la van adoptando varias personas mediante la adoctrinación, ¿No? el adoctrinamiento, Exactamente, porque pasa en varios países. En Venezuela pasó, pasa, exactamente. pasó, pasa, y hoy en día ya lamentablemente no hay una democracia, No, en porque absoluto. si, si bien es públicamente es conocido lo que pasó con Corina Machado, que no la dejan presentarse a las elecciones, No, y no saben no cómo. solamente eso, sino que el socialismo tiene una variante que es que yo hago elecciones, pero yo mismo soy el candidato y tú mismo me tienes que votar y punto. Porque a todos los demás candidatos yo los inhabilito y listo. O sea, yo los Sí, inhabilito, yo les quito los derechos, no valido nada y el único candidato eres tú. Bueno, entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Me entiendes? Dictadura. Pues exacto, prácticamente, ¿viste? Es una como decía en el dictadura caso, sí, disfrazada, ¿entiendes? como decía en el caso La de cuestión es Venezuela, que que es hay gente que dice, eso es bueno, ¿sabes? Están pasando su necesidad, ¿sabes? Están pasando, mira, aquí en Puerto Rico, muchos conocen al cantante, Calle 13. Sí, sí, Queremos la independencia para Puerto Rico. Pero ¿dónde vive ese muchacho? En Estados Unidos. Bad exacto. Bunny. Ah, yo quiero que Puerto Rico sea un país independiente. Mi pana, tu dinero corre y gira. Todo lo que tú haces gira alrededor del dólar americano. Ujú. ¿Sabes? No podemos entender, gente, no, que yo quiero que mi país sea libre de esto y lo otro. Mire, mi pana, la forma de gobierno de muchos lugares están siendo minimizadas, están siendo aplastadas por la conveniencia de la persona que está arriba, no por la conveniencia del pueblo. Exactamente. Mira, en Puerto Rico lamentablemente está pasando una situación bien difícil. Por ejemplo, la luz va a subir 3 chavos. Cuando el gobernador dijo que iba a comprar esta empresa, Luma,
y que la luz no iba a subir dentro de 10 años. Ah, Y carajo. la luz hoy en día, mira, la luz hoy en día, las luz, hasta donde tengo entendido, porque yo busco una poca información, la luz más cara del mundo la estamos pagando los puertorriqueños. El jefe mío tuvo que salir de la luz que suple Luma, que es el sistema energético que brega de la energía que brega en Puerto Rico, para montar sus placas solares. Porque aunque ustedes no me lo crean, mi jefe tuvo que pagar un bill de luz de casi $500, otro bill de luz de casi $700. Y no es que yo se lo diga, me gustaría que el jefe lo dijera. Dios mío. Qué ¿Qué impresionante. estamos hablando? ¿No? Es un montón. En mi casa lo que hay es 3 abanicos, una nevera grande y un freezer pequeño. Y yo estoy pagando casi $70 de luz. Carajo. ¿Me entienden? Qué ¿Sabes? exabrupto, Dios mío. Entonces, ¿quién está permitiendo eso? No el pueblo, es el No, gobierno. totalmente. Porque el gobierno, tú puedes hacer esto, no puedes hacer esto. ¿Sabes? El gobierno es el que permite que un país se hunda en la miseria o salga a flote como nación. Vamos a Totalmente. poner un ejemplo grande que todo el mundo habla. Todo el mundo habla y es que es la realidad. El Salvador, que si no me equivoco, más bien no me falla la memoria, Nayib Bukele. Exactamente. El Sí. Salvador era uno de los primeros a nivel mundial en tasa de suicidio, de gente que mataba a otra gente, de gente que se quitaba la vida. ¿Qué dijo Bukele? Nayib Bukele dijo, yo voy a hacer que esto baje. Hoy en día, El Salvador es uno de los países que durante tantos años que nadie podía salir a la calle. Tú no podías salir a la calle porque a la esquina te asaltaban. Las pandillas eran la orden del día. Hoy en día es un país, uno de los países más prósperos, yendo creciendo poco a poco. Ujú. El Salvador, ¿qué sucedió ahí? Hubo un cambio de gobierno, hubo alguien que dijo, vamos a poner esto adelante. Tenemos las herramientas, vamos a echar esto adelante, vamos a echar esto hacia adelante. Vamos Total. a hacer que El Salvador vuelva a ser lo que era El Salvador de antes, que la gente hablaba bien del Salvador. Totalmente. Y hoy en día tú miras El Salvador y los que venden, tienen puestos que venden, ellos dejan el dinero puesto ahí encima. Exactamente. ¿Sabe? Dice, hubo un eslogan que decían, la seguridad no compra, la seguridad no genera dinero. Y se fue un influencer, creo que fue, o las mismas noticias fueron por el pueblo, y le decían al presidente que se está viendo en contra de Nayib Bukele, le decía, mira, la seguridad genera dinero. ¿Desde cuando yo no podía vender mis perros calientes aquí y tener el dinero ahí al lado sin ser extorsionado? Totalmente. Págame una renta por la seguridad. Ujú. ¿Qué sucede? Un gobernador es el que pone un país adelante o lo atrasa. Totalmente. Es que de hecho lo podemos ver mucho en diferentes partes del mundo. Cuando tú, a mí me da cosa cuando la gente dice, no, pero es que la política no me afecta porque si yo tengo que seguir laburando el día de mañana. No, señor, no, señora. La política, la forma política que esté gobernando afecta todo, todo. Desde la educación, la forma de usted ir a laburar, a trabajar, la forma de que donde usted vaya a comer, donde usted vaya a hacer el supermercado para tener su comida en su nevera y en su freezer, el transporte, la parte agropecuaria, el que esté de político de turno como presidente afecta todo. Inclusive también afecta hasta las negociaciones internacionales para que al país le vaya bien o al país le vaya mal. Así de sencillo. Entonces, por eso es que el gobernante, el presidente, que tiene que ser una persona de verdad capacitada para el cargo. ¿Me entiendes? Y no puede ser cualquier idiota. Ese es el detalle.
Por ejemplo, date cuenta un ejemplo. Ahorita en España, ¿España qué es? España es una monarquía parlamentaria. España es un sistema de gobierno que se llama monarquía parlamentaria. ¿Cómo se establece la monarquía parlamentaria? Bueno, tan sencillo como eso. La gente vota, ¿verdad? Los diferentes partidos políticos como el PP, el PSOE, el Vox, todos los que estén. Y los votos le dan a ellos el número de diputados que va a sacar cada partido. Y los diputados eligen al presidente, obviamente con la venia. ¿Por qué le llamo monarquía parlamentaria? Porque con la venia del rey de España es que también está la parte del presidente. Obviamente ahorita España tiene un desastre porque todavía no han elegido el presidente de los diputados. Obviamente por eso es que a mi parecer, ¿verdad? La democracia, ¿verdad? La democracia, que son una palabra constituida, ¿verdad? Sí, Si me permite elaborar un poquito porque es de la voluntad del pueblo, es lo que significa democracia. Democracia se creó, viene del griego. De la palabra democracia viene del griego, que significa la voluntad del pueblo. ¿Entiendes? sí, sí. Demos y kratos. ¿Entiendes? ¿Y qué pasa? Para mí es el mejor sistema de gobierno, pero una democracia de verdad. ¿Entiendes? Donde no haya fraudes, donde no haya locuras, sino de verdad que se respete la voluntad del pueblo. ¿Entiendes? ¿Qué pasa con muchos países? Muchos países, ahorita, por ejemplo, Estados Unidos está sufriendo una crisis constitucional en el sentido de que el presidente, por ejemplo, Joe Biden, no tiene ni puta idea de dónde bajarse, ni siquiera de un stand que lo ponen a hablar. Una persona como esa no debería estar en un cargo ejercido tan fuerte como es el ser presidente de los Estados Unidos. ¿Entiendes? Es verdad. Porque si tú no tienes También. sincronización de poder bajarte de un podio, de donde estás dando una charla, no deberías ni siquiera ser presidente de los Estados Unidos, mío. Deberías llamar a Eso, unas elecciones anticipadas y listo, pues, ¿me entiendes? Por incumplimiento del Creo que, cargo, ¿me entiendes? Pero bueno, vos sabés que haciendo una acotación primero a lo que vos decías antes y, y después a lo que decía Carlos, eh, como vos decías, hay mucha gente que no dice no me interesa la política, yo tengo que seguir laburando el día de mañana. Eso en Argentina, como en varios lados, como lo venimos mencionando, pasa. Y en parte vos sabés que yo entiendo a las personas. Entiendo su enojo, ¿no? Porque dicen, no, varias excepciones, que esto, que lo otro, que son todo lo mismo, porque hay muchísimas personas que dicen así, no, son todo lo mismo. Y yo no voto, yo totalmente, voto en blanco. totalmente, ¿viste? En parte las entiendo, ¿no? Pero vos sabés que es importante ¿Sí? involucrarse, porque esa persona que salga va a tomar las decisiones para Los el próximos próximo país, 4 años del país, por los próximos 4 años. Y van a ser malas o van a ser buenas, pero las va a tomar esa persona, la que totalmente. sea elegida. Por eso es importante analizar bien, escuchar todo, las propuestas, todo, y sacar tus propias conclusiones y tomar la que vos creas que es la mejor decisión, Totalmente. pero tomarla y pensar bien lo que vas a hacer, porque está el futuro del país. Totalmente. Mira, exactamente. El futuro de los países lo determina inclusive la política. ¿Entiendes? Sí, Porque, sí, por sí. ejemplo, sí, vamos a suponer, pasó en su momento un desarraigo de, no me acuerdo ahorita qué isla fue, ¿verdad? Porque para que las personas entiendan, Puerto Rico es un estado asociado de los Estados Unidos, ¿entiendes? sí. Pero en este caso era un estado asociado que se quería hacer la separación de Estados Unidos y cuando hicieron la Hawái. separación, automáticamente el gobierno de ese país que se conformó no duró ni 6 meses porque se desestabilizó completamente el país.
¿Entiendes? ¿Por qué? Porque primero no fue consultada a la gente. Segundo, lo hicieron a rajatabla, a la hora del gallo, a las 5:30 de la mañana. Y tercero, que, o sea, si tú no consultas a la gente que está viviendo en tu propio país, ¿qué carajo vas a saber? Si Claro. no te metes en el lodo a pelear y a ver la verdadera situación de tu país, ¿qué carajo vas a hablar tú ¿me entiendes? Es O sea como, por que, ejemplo, Maduro. Maduro en Venezuela tiene que salir con 300 guardaespaldas porque nadie lo quiere. Y si lo claro, ven claro. por la calle, lo van a matar. ¿Me entiendes? Sí. Cualquiera que lo vea solo lo mata. Y eso no es una democracia, eso es una dictadura y mira lo que genera. ¿Me entiendes? Es una dictadura que negocia con terroristas encima. Peor todavía. Exactamente. Y negocia con terroristas porque se ha demostrado y está demostrado internacionalmente en la Haya y en la Corte Penal Interamericana, en la Corte de los Derechos Humanos, todo, están los registros, fotos, videos y todo de gente terrorista estando oculta en Venezuela y después salió de Venezuela para otro país, más nunca se le vio, pero están las fotos y los videos. Que, Claro. por ejemplo, date cuenta una cosa, el Reino Unido, por ejemplo, el Reino Unido es un sistema de gobierno bien jodido, porque primero, Inglaterra, pues para todos, primero tiene Sí. una monarquía constitucional, pero también lo conforma un Estado unitario que se basa en el parlamentarismo, perdón, que es la parte de los diputados, pues por así decirlo. O sea, tiene esas tres ejes funcionando. Hay parlamentarios, hay un Estado unitario y hay monarquía constitucional. O sea, ¿me entiendes? Los, Qué vaina. los parlamentarios son elegidos, obviamente, por el pueblo. El primer ministro es elegido por los parlamentarios, pero el primer ministro tiene que ser aprobado por el rey Carlos, El rey. que es ahora Sí. el rey Carlos. Antes era la reina Isabel, que en paz descanse. Y se reúnen y se aprueba que sea el primer ministro. Pero ve lo que es jodido. Primero el pueblo elige a los parlamentarios eligen al primer ministro y el primer ministro tiene que pasar por el rey para que el rey le dé el visto bueno. Y O sea, no solamente eso, o sea, eso para formar y elegir y designar autoridades, ¿no? totalmente, Pero después está la toma de decisiones, que eso es aún más jodido, ¿entendés? Porque totalmente. también tiene que estar la aprobación del rey para varias cosas, Exacto. decisiones, y ahí está, y vos decís, que en parte es bueno, ojo, porque es un bastante estricto, en parte es bueno. Y vos sabés que me puse a analizar algo y si nos podemos dar cuenta, hay como un patrón que se repite con distinto nivel de gravedad en lo que es Sudamérica a las situaciones a las situaciones que están viviendo los países por las decisiones que tomaron los políticos. Total. Por ejemplo, en Chile hoy se están tomando varias malas decisiones que están complicando la economía de Chile. Eh, Hoy en Argentina es públicamente conocido todo el nivel, más de un 200% de inflación que está llegando a tener Argentina en este año, la pobreza más del 45%, 50% de pobreza infantil el dólar que tiene al día de hoy 18 cotizaciones distintas, es lo que llaman el donde cepos cambiarios. Claro. sí, sí, el cepo cambiario, que podés comprar hasta $200 por mes, porque si llegas a comprar más de 200, la policía te lleva detenido, así como si fuera Ujú. un mega ladrón o algo así, pero es la triste realidad. Y es como ese patrón que se repite y vos decís, qué terrible, pero no en todo Sudamérica, porque en Colombia también se repite eso, que no está todavía, y espero que no sea así, como en Venezuela, pero Mira, el problema, y te lo planteo de la siguiente manera. Podemos ver que un sistema no funciona por ejemplo, en Colombia, por lo siguiente. Cuando Gustavo Petro ganó la presidencia de Colombia siendo socialista, porque él se declaró socialista, ¿verdad?
está haciendo unas cagadas tremendas en Colombia. Pero podemos ver algo que hace poco pasó. Las elecciones en Colombia de los gobernadores, ninguno de los candidatos de Petro ganó ni siquiera una sola gobernación. Eso te está hablando claramente de que el pueblo colombiano no quiere tener nada que ver con socialismo porque tiene a su hermano Venezuela al lado que está viendo cómo los venezolanos están pasando por su pueblo, Colombia, países por otros países o inclusive trabaja ahí en Colombia y no quieren eso. ¿Me entiendes? No lo quieren porque saben que, o sea, no, ¿me entiendes? No quieren que los niños se mueran de inanición, no quieren que los niños no tengan ni siquiera medicamentos ni las personas mayores. Ahora, acá está pasando algo también que es como un calco, porque eso es como un guión que hacen, ¿me entiendes? Sí, sí, Y sí. en su momento pasó en Venezuela, está pasando en Colombia y ahora está pasando también acá en Argentina, que es que a los jubilados no les alcanza para comer, para comprar su medicina y para estar tranquilos. Una persona que Total. se jubiló, que le entregó 35 o 40 años de trabajo al sector público o privado, ahorita no tiene ni con qué comer bien, ni puede comprarse su medicina. Es que recuerdo el video de una entrevista que hizo un periodista de, creo que fue un medio que se llama La Nación, acá de Argentina, meses atrás, y recuerdo que hablaba con un jubilado en una carnicería y traía una bolsita Sí, con carne, sí, sí, lo más normal de todo, ¿no? ¿Viste? Pero lo raro, no raro, no es raro en realidad, lo triste, por así decir, lo triste, lamentable, era que el señor tenía unos, creo que 78 años, dijo que se había comprado un churrasquito, una costeleta, que joder, se compraba por semana. Y era uno chiquitito, una costeleta chiquitita, porque no podía más, pues porque no le alcanzaba la jubilación que no llega ni a los 80.000 pesos, la jubilación mínima en Argentina. claro. Y Ufer sí, dice, buenas, ¿cómo están? Déjame subirle un poco el volumen más a los chicos, dame un segundo, ya le subo el volumen más a los chicos. sí, A sí. ver, hablen muchachos. Eso es lo terrible porque un jubilado que dio toda su vida trabajando no pueda comprarse una costeleta y, o sea, eso es para comer, ¿no? Y después que seguramente necesite medicamentos, porque después está ese problema, que no llegan a comprar los medicamentos. No, no llega. Teniendo Bueno, obra Eso está social, pasando acá. ¿ah? teniendo obra social y todo. Eso pasa acá en Puerto Rico, ¿oíste? Sí, Hubo un tiempo donde los maestros, los doctores, los oficiales de la ley, este, tanto de empresa privada como empresa pública, los jubilados, se ujú, estaban quejando porque no le daba. Entonces había una decisión, o pago la luz o el agua, o compro mis medicamentos, claro, o compro la comida. ¿Sabes? Y es triste, como tú dices, Horda, Sí, saber que una persona dio toda su vida para echar hacia adelante un país, que venga un gobierno descarado a querer robarle lo poco que le queda, totalmente. ¿sabes? y ustedes saben que estamos hablando de medicamentos, ¿no? Y lo más triste, por ejemplo, en varios países, en Argentina pasa, que hay muchísimo dinero que se destina, fondos, a los medicamentos para enviar a hospitales públicos. Vos te vas a un hospital público, te querés atender, el médico te atiende, o sea, por acá, el ejemplo, en donde yo vivo, voy al hospital, tengo un cierto problema y me voy. Y me pasó, ojo, me pasó más a principio de año, se me había inflamado la garganta y tenía placas. Me voy al médico, el médico me atiende de la mejor forma, todo bien, eso bien, eso bien en un hospital público, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Me dice, tomate esto, me da la receta, anda a la farmacia que tiene el hospital, tiene una farmacia, ¿no? Me voy, me dio para que tome una amoxicilina,
otro remedio más y un ibuprofeno. Me voy, esto no hay, esto no hay, comprar, vas a tener que comprarlo. Y me da el ibuprofeno, ¿entendés? Sí, Y vos, claro. y vos decís, o sea, se destina un fondo para esto y no hay medicamento, Bueno, ¿entendés? lo que pasa es que pasaba lo mismo que en Venezuela en su momento, Agustín. Y, o sea, te digo porque lo viví, a mí nadie me lo contó. No, totalmente. Eh, para que la gente sepa, o sea, en Venezuela llegó un momento en que inclusive los yelcos que eran para sacar sangre por las venitas a los niños, tenían que usar los yelcos de personas adultas porque no había ni siquiera los yelcos de niños, pues que son las maripositas estas que le colocan para sacar sangre. Sí, Se empezaron a dañar las máquinas que hacían encefalogramas, se empezaron a dañar los rayos X y como no supuestamente destinaban dinero para eso, pero ese dinero se iba como la sal en el agua, o sea, se desaparecía y al final al hospital no llegaba un carajo, no, ¿entiendes? totalmente. Yo usé Como una, ciertos respiradores que yo conozco que se quedaron en Rosario, ¿viste? Pero bueno, sí, que una persona que es muy conocida en el mundo los donó y encima, que no sí, se quedaron en Rosario más nunca aparecieron, ¿vieron? parecieron. Unos respiradores encima, en pleno momento de pandemia, o sea, lo más Nada más y tipo, nada menos, ¿no? Pero bueno, pasaba en Venezuela y está pasando en varios países también. Date cuenta, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el tipo de gobierno que tienen los Emiratos, porque los Emiratos Árabes Unidos tienen lo que llaman los Emiratos Árabes Unidos se conforman y ellos se conforman como un estado federal, ¿verdad? O sea, sí, ellos son 7 emiratos. Pero cada emirato tiene, o sea, una fuerte independencia que tú dices, bueno, ya va, cada uno en su peo, pero a la hora de unirnos nos unimos los 7. ¿Viste? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Cada persona que está ahí, cada gobernante, por así decirlo, cada monarca de ese emirato, tiene una forma de estado tradicional con la salvedad que tiene una economía capitalista moderna. sí, ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Adoptaron parte de su sistema de toda la vida que han sido los árabes, de su forma de vivir, pero se dieron cuenta y dijeron, mira, vamos a abrirnos al mercado internacional, vamos a abrirnos a la parte capitalista, vamos a abrirnos a la parte de la sociedad, porque si no, vamos a morirnos nosotros en este desierto. ¿Qué pasa con sí, mucha gente en Latinoamérica? Que mucha gente en Latinoamérica ahora, recientemente en 2023, está entendiendo de que o pasas a estar bien o pasas a estar mal. La gente en El Salvador lo entendió en su momento, después de 75 años de otro partido, votaron por Nayib Bukele. Eh, Nayib Bukele ahora como tiene El Salvador, como una tacita de oro, tal cual. ¿entiendes? Vos sabés que, Mucha gente votó después de tantos años del correísmo en Ecuador y ahorita comenzó un muchacho que es parecido a Nayib Bukele en el aspecto de las ideas, que se llama Daniel Morales. sí, sí, ¿Entiendes? Y en sí, Ecuador está fuertemente la mafia, porque inclusive durante la época electoral mataron a uno de los candidatos, a 3 tiros le dieron. sí, sí. Entonces, si el eje está cambiando, es porque la gente de una u otra manera quiere un Fueron cambio, dos, pues, ¿me entiendes? O sea, en general. si no recuerdo mal, fueron dos en Ecuador que mataron, dos candidatos presidenciales. Exacto, 2 candidatos. Y Colombia lo demostró que no quería el socialismo, no quería a Gustavo Petro cuando fueron las elecciones de gobernador y toda la gente votó con cualquier otro candidato menos el de Petro. ¿Entiendes? Entonces tú dices, Sí, ahí hay un cambio, hermano. ¿Qué pasa? O sea, la libertad de los pueblos se obtiene bajando un cambio en realidad en todos lados, ¿me entiendes? Si no la obtienes de esa manera, va a ser de la otra manera que no la queremos, que es que la mayoría de la gente, si ustedes ven la historia de los pueblos, cuando no es por las buenas, se va a lo malo, que es la parte de la sangre, que nadie quiere eso, ¿me entiendes? totalmente. ¿Entiendes? O sea, por lo menos Panamá, ¿qué pasó? Panamá tenía una dictadura, ¿entiendes? Sí,
Panamá, ahorita no me acuerdo el nombre del dictador de Panamá, ahorita no me viene el nombre, ¿viste? Pero el detalle de Panamá fue que el tipo se metió, bueno, Noriega, ya me vino el nombre, Noriega. Él mandaba y salía con unos machetes en la televisión, que gringos, váyanse para su casa, que yo no sé qué carajo, tal. El tipo tuvo la brillante idea de atacar una base militar estadounidense en Panamá, matando a unos americanos. Y los estadounidenses en 48 horas tomaron Panamá, sacaron al tipo a punta de sangre. Hubo un desastre, obviamente. Pero Panamá, ahí le entregaron, obviamente después le entregaron el canal, le entregaron todo, todo, y Panamá tiene una democracia. Ahorita obviamente están en el problema con la empresa minera, pero ya es otra historia, ¿me entiendes? Y como dice Fer por acá, para Venezuela tienen que ir por la sangre porque no sacarlos con flores. Y lamentándolo mucho, ya se han agotado todas las vías, Fer, en Venezuela. Inclusive Estados Unidos le quitó las sanciones a Venezuela para que hicieran unas elecciones tranquilas, hicieran unas primarias tranquilas. ¿Qué hizo Maduro? Cortó las primarias, inhabilitó a la única candidata que salió victoriosa en las primarias y yo soy el que manda. ¿Qué hizo Estados Unidos? Le volvió a poner las sanciones de nuevo. Claro. Pero eso no afecta al tipo, eso no afecta a Maduro, afecta al pueblo que está allá viviendo. Vos sabés que yo quiero poner un ejemplo, Sí, adelante, por Sergio, favor. me ocurre a mí. No es que yo descubro la forma, no es que descubrí la forma de la Coca-Cola ni nada, todo el mundo lo sabe. Pero esto es claro, esto es como que yo compro una pizza, ¿no? Compro una pizza y somos 8 personas, ¿no? Y la pizza justo alcanza para 8 rebanadas, por así decirlo, ¿no? Y yo me como 4 y hay otros 4 que se quedan sin comer, ¿no? Y el presupuesto no alcanza de la división de la pizza. Porque yo agarré y manoteé de más de lo que en teoría me correspondía. Que si éramos 8 personas me correspondía uno. Yo agarré de más de lo que me tendría que comer. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Por si por ahí no se me entendió para nada mi ejemplo. Es que la administración mala es obviamente todo lo que conlleva a lo que, por ejemplo, vive hoy Venezuela, en parte, porque hay muchísimos más problemas, no es solamente eso, y, por ejemplo, en Argentina, más allá también de los robos y todos los demás problemas que hay. Eso es un gran problema que ha llevado a las situaciones, que ha llevado a Argentina. También Brasil lo vive en parte, que Brasil es un caso bastante particular porque eligieron a Lula da Silva sorprendentemente, cuando Bolsonaro, por ejemplo, había logrado tener deflación, que tener deflación es algo increíble, ¿no? Y eligieron a Lula da Silva después de que fue un presidente que fue preso, ¿entendés? Y lo eligieron. Y la mala administración, los robos y muchísimas más cosas que hacen, lleva a eso, ¿no? Pero si hay buena administración, las cosas pueden ir bien. Que eso fue lo que hizo Nayib Bukele, ¿no? Nayib Bukele se dio cuenta de cómo era la administración, eh, por ejemplo, los diputados, que tenían como no sé cuántos asesores y le dejó uno o dos nomás. Que tenían como 30 asesores cada diputado y le dejó uno o dos, creo, y le dijo, y le bajó el sueldo No, bueno, al diputado y a los asesores. ahí te corrijo, Sugasa. Los diputados en El Salvador tenían 102 asesores cada uno. Coño. Sí, 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 102 es verdad. asesores. Es toda Y una cantidad. les quitó los 100, que eran unos parásitos de mierda, y le dejó 2 asesores por cada diputado. Y se acabó. Está muy bien. ¿Me entiendes? Y es la leyenda básica de Nayib Bukele cuando dijo, cuando el dinero nadie se lo roba, el dinero alcanza. Es verdad. Una de las pruebas de ello fue el hospital más grande de toda Latinoamérica con 1 millón de camas, la represa que acaba de inaugurar. ¿Me entiendes? O sea, esas son cosas que hacen avanzar al país y crecer al país. En Venezuela, en su momento, hubo una entrada de dinero para que la gente me entienda. El hombre más rico del mundo, que no está en la revista Forbes, el hombre más rico del mundo es Vladimir Putin. Con una fortuna de 405 con B de burro,
billones de dólares. El segundo hombre más rico del mundo es Elon Musk, con 250 billones de dólares, con B. En Venezuela, en su momento, cuando el petróleo estaba en $130, escúchese esto, el barril, Venezuela vendía un aproximado de 20 millones de barriles diarios a $130 cada uno. Y tuvo una ganancia neta en ese año de más de 900.000 con B de burro, billones de dólares. O sea, que estamos hablando de que en Venezuela, que son 30 millones, cada persona estaba sentada en 30 millones de dólares fácilmente. Pero mágicamente se desapareció esa plata y nadie fue. Nadie fue. Entonces, cuando la plata se la roban, la plata no alcanza para nada. En Venezuela hay pueblos fantasmas que nadie sabe, ¿entiendes? Bueno, exactamente como dice Fer, para los enchufados, exactamente. No, y como decía una de las hijas de Chávez, que se llama María Gabriela Chávez, ella decía, no, cuando le tomaron la foto de la cuenta bancaria, porque nadie lo podía creer, tenían una cuenta bancaria, porque debe tener muchas, en una de las cuentas bancarias tenía 4 millones de dólares, y ella no tuvo otra opción, la brillantez de ella, la brillantez que tenía en el cerebro, de decir que ella lo hizo vendiendo productos de Avon, productos de catálogo de Avon. 4 millones de dólares. Ah, no. Cuando ni siquiera el gerente general de Avon internacional tiene de sueldo 4 millones de dólares. Tú me vas a decir que en Venezuela tú hiciste esa plata. Por Dios, muchacha, por Dios. O sea, por eso es que todos esos tipos están buscados por crímenes de lesa humanidad, incluyendo Hugo el Pollo Carvajal, que se demostró que le dio armas a los chorros, a los malandros, para que acribillaran al pueblo en su momento, en las protestas y todo ello. Y ese tipo cuando se fue a España, lo buscaron, lo detuvieron y la recompensa por su cabeza eran 15 millones de dólares. Y la recompensa por cada uno de los enchufados que está en el gobierno de Venezuela excede los 200 millones de dólares en total si lo sumamos todo. ¿Por qué? Porque tienen delitos de lesa humanidad que no prescriben cometidos alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque está fotografiado, documentado con videos y todo. Entonces, ese tipo de gobierno no sirve en lo absoluto. La gente tiene opciones. El pueblo tiene opciones, pero el pueblo tiene que saber decidir. ¿Me entiendes? Continuidad o un cambio. En Venezuela, lamentándolo mucho, no se puede. En Colombia, date cuenta que sí se pudo con la parte de los gobernadores y obviamente Gustavo no va a manejar más nunca Colombia de la misma manera porque ya no tiene ningún aliado. ¿Entiendes? Estados Unidos, la gente vota de una manera distinta a los demás países, puede votar inclusive anticipado, puede votar le mandan un sobre y vota. Italia se maneja de la misma manera también, a las personas que son italianas le llega un sobre por debajo de la puerta donde esté, en cualquier país que esté, para que pueda ir a votar o vote anticipado. En Italia se elige lo que es primer ministro, pues. Pero es la opción, ¿me entiendes? O sea, o cambio de una vez los parámetros que estamos yendo o nos acercamos a lo que llamamos en términos de economía el precipicio. El salto al vacío y te arruina el país, porque 25 años de socialismo han arruinado Venezuela completamente. O sea, completamente. Inclusive, un país petrolero que tiene la reserva más grande del mundo está importando gasolina, perdón. Importando gasolina. Cuando Venezuela tenía la refinería, las mejores del mundo tenía Venezuela para refinar. ¿Entiendes? O sea, ese es el detalle. Ese tipo de gobierno no funciona, ¿me entiendes?
Y Por ejemplo, aquí en Puerto Rico hubo un gobernador, se llama, y me importa un pleno, se llama Ricky Rosselló. El padre fue muy buen gobernador. En Puerto Rico pasó la catástrofe, una de las catástrofes grandes que fue el huracán María. ok, Se estuvo sumando y sacando unas cuentas, números así, y Donald Trump dijo, con evidencia, yo envié para Puerto Rico tanto dinero, que si el gobernador de Puerto Rico no fuese tan pillo, ellos pudieron haberle dado $1 millón a cada jefe de familia y aún así sobraba. El tipo fue tan insecto, tan sinvergüenza, tan charlatán, tan poco humano, tan infeliz, que las personas no le llegaba el agua potable. Y se encontró un campo, no sé con cuántos miles de botellas de agua, pero miles o millones de botellas de agua tapadas con un torno azul, que ya no sirve porque ya el sol le dio y la dañó. claro, exacto, sí. Tiempo después se encontró un almacén del mismo gobierno con comida militar, agua, alimento, cada 3 de esos de militares para que la gente se acostara porque fue categoría 5. Imagínate tú. Y el gobernador se dio el descaro de decir que él no sabe cómo llegó eso ahí. Gracias a Dios, ¿verdad? Que por un chat de Telegram o Snapchat, si no me equivoco, creo que fue Telegram. Puerto Rico se unió, se levantó el pueblo y lo sacó. Ahora, si no solo Puerto Rico hiciera eso, se levantaran muchos lugares, pues lamentablemente, pues los gobernadores, por ejemplo, como lo es Venezuela con Nicolás Maduro, aunque el pueblo se levante, pues el mismo presidente, el gobernador de la provincia, del lugar, tiene lo que se llama el pueblo y tiene el ejército a favor de ellos. Ujú. A ver, que no la hace mella de ninguna manera. Bueno, cabe aclarar algo y ahí te hago un paréntesis. En Venezuela, el ejército ya no existe como tal. Las personas que eran del ejército se salieron del ejército cuando estos tipos asumieron, porque no iban a ser mandados por una cantidad de cubanos, porque el ejército de Venezuela fue infiltrado por cubanos, y empezaron a reclutar cualquier porquería que hubo por ahí y le daban un uniforme militar y le decían que le era militar, para que la gente entienda, ¿viste? Y es triste porque tú miras Venezuela, yo veo muchas fotos y veo mucho de Venezuela y un país muy hermoso, muy bello, que en su momento, tuvo que haber sido la meca de ir a vacaciones. ¿Mm? Pero volvemos de nuevo. Un gobernador enriquece un país o lo empobrece. Totalmente. Las políticas hacen de los gobiernos lo bueno o lo malo, ¿Sí? porque automáticamente el que está mandando puede inclusive meter preso a gente que esté jodiendo. Como por ejemplo, en su momento Nayib Bukele metió preso a la gobernadora que se estaba robando el dinero que enviaban para la gobernación. Y sin chistar, Sí, con pruebas y todo, la sí, metió presa. Porque ahí sale en los documentos, lo pueden buscar, es de información pública. Se le enviaron 150 millones de dólares a esa gobernación y destinados a diferentes rubros. Y de todo eso no llegó ni 25 millones de dólares al pueblo. O sea, ella se agarró 125 millones de dólares.
Demostrado con cuentas, con fotos, con videos de todas las cuentas de la tipa, el dinero y todo. ¿Entiendes? Cosa que si hacemos en varios países de Latinoamérica, esa cloaca Se nos revienta y llena sale bastante. mierda por todos lados. Totalmente. Totalmente. Ya, sabemos, ¿no? Sí, sí, tal cual. Mm, Acá en Argentina es muy conocido un video de unas personas que estuvieron, eso hace varios años atrás, contando fajos, pero grandísimos de dólares, ujú. muchísimos, en un banco. Y se lo llevaban, después se lo llevaron. Que hay causas por eso, hay varios implicados y eran varios, pero varios fajos con Bueno, dólares. date cuenta de una cosa. Los países que yo mencioné al comienzo del programa, como Islandia, como Irlanda, como Suecia, Suiza, ¿tú alguna vez has escuchado algún problema de ellos? No, Que salga en las noticias, algún problema de ellos. no, no. En general, no. ¿Por qué? De hecho, yo sí escuché en su momento que los suizos se negaban, escuchen esto bien porque tiene que quedar se negaban a recibir una ayuda del gobierno de 2.500 euros, porque ellos no lo necesitaban, no necesitaban la dádiva del gobierno. Ellos trabajaban para hacer sus cosas. Wow. Estamos hablando de 2.500 euros. Y los suizos le dijeron, no, no, gracias. Nosotros trabajamos para ganarnos el pan de cada día. No necesitamos dádivas del gobierno. Eso deja mucho que hablar. Eso da mucho de qué hablar. Primero del pueblo suizo y segundo de todo lo que pasó y de la aplicación. Porque cuando tú tienes Justifica. una economía estable, cuando tú tienes una economía estable, tú no y la gente no depende de papá Estado que te dé todo, porque si no te mueres de hambre, sino que tienes una economía estable, el que está sentado ahí de presidente es tu servidor público. Que no se olvide, no se le olvide a la gente eso. Ese carajo, o esa mujer, o el que esté ahí, es tu Es tu empleado. servidor público, es tu empleado. Es Él tu está ahí empleado. para hacer las cosas bien. Y si no está, que se baje y se vaya al carajo. Porque cuando vos Sí. le votás es como que lo estás contratando y es la realidad. Exactamente. Es tu empleado. Él trabaja para ti, tú no trabajas para él. ¿Entiendes? Y él tiene que hacer que el país rinda, como tiene que rendir, tiene que estar bien el país. Si no está bien el país, se va al carajo. ¿Entiendes? Así de sencillo. Porque ¿qué pasa? Cuando en una economía haces las cosas bien, decía Milton Friedman, una economía, la rueda de la economía no necesita de dádivas, solamente necesita rodar. Y es así. Ujú. Uno de los cuentos más famosos de eso es que llega un empresario a un pueblo y va a rentar una habitación del hotel y dice, buenos días, yo quiero rentar una habitación del hotel. ¿Cuánto sale? $100, caballero. El tipo dice, bueno, deja los $100 ahí en el mostrador y dice, quiero ver las habitaciones. Él le dice, el gerente del hotel le dice al botones, muéstrele las habitaciones al caballero. El gerente del hotel sale corriendo, va a donde está la carnicería y le dice, mira, aquí están los $100 que yo te pagué, que yo te debo porque, coño, te debo El carnicero contento agarra esos $100, va, le paga al ganadero. El ganadero se devuelve para el pueblo, va y le paga al otro. El otro le paga al otro, el otro le paga al otro, ta, 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 ta. Al final, esos $100 llegan otra vez al hotel que le debían al botones del hotel y lo deja así en el mostrador. El tipo va y dice, no, no me gusta ninguna invitación, me retiro. Y se lleva sus $100. Pero ¿qué pasó? La economía se movió y todos quedaron pagos, todos quedaron bien, porque la rueda de la economía se movió. Pero si tú no mueves la rueda Sí. económica en un país
y tienes un país con un 200% de inflación, con una deuda que te supera los 90.000 millones, como pasa en Venezuela, como pasa en otros países también, ¿cómo carajo tú piensas sacar el país a ¿Y flote? cuándo, y cuándo no permitís trabajar a las empresas? Que las empresas privadas son el motor en parte. No, mira, a mí me gusta mucho Sí, el sistema que tiene varios países que es híbrido. O sea, ¿qué es híbrido? 40% empresas del Estado, 60% privadas. ¿Por qué? Porque las empresas privadas primero te garantizan que, oye, mira, yo le voy a dar trabajo a 200.000 personas, por ejemplo. Entonces, bueno, tú me le vas a dar trabajo a 200.000 personas. Perfecto. Yo te condono de impuestos, por lo menos por los primeros 5 años, para que puedas pagar los sueldos bien, para que no se me vaya la economía al carajo, ni tampoco la tuya, que tú estás comenzando acá en el país, coño, que puedas pagarle a la gente bien y que cuando tu economía ya mejore de aquí a 5 años en el país, tranquilo, empezamos a cobrar impuestos, pero bajo, o sea, tampoco tan alto para que puedas darle empleo a más gente. Y esas empresas prosperan. Bueno, uno de esos casos es la empresa, una de las empresas más viejas del mundo, que es Nintendo. Nintendo es de 1822. Obviamente en esa época no fabricaban los juegos que fabrican ahorita, fabricaban juguetes. Pero cuando ellos comenzaron, comenzaron de esa manera. Le daban 5 años de condonación de impuestos. Usted le da trabajo a mi pueblo. A los 5 años, ¿cuánta gente? Coño, mira, tengo 300.000 personas trabajando. Perfecto. Yo te voy a dar un 5% de impuesto, tal, pero me le das trabajo a otros 200.000 personas. ¿Cómo no? Dele, que yo tengo gente. Y así es que se crea y se mueve la economía, porque si no, indiferentemente del tipo de gobierno que tengas en tu país, está jodida. ¿Entiendes? Si no mueves la rueda económica. Y para eso necesitas un sí. economista. Realmente. Sí, 100% de acuerdo. Un economista tiene que ser el que tenga toda la economía. Total, no Sí, se sí. puede Y que hacer. sepa, no cualquier tráfala. No, obviamente, porque inclusive hay economistas que por ahí también haciendo desastres. Pero tiene que ser un economista que sepa de economía, que haga las cosas bien y que sea idóneo, ¿no? Porque si no, termina siendo la misma nada, ¿no? Ujú. ¿Ustedes qué piensan de una de las formas de gobierno más antiguas, que es la monarquía? ¿Qué piensan? Que lo tocamos hace un ratito, teniendo en cuenta que Reino Unido, España, Países Bajos, tienen monarquía en parte. Mm. ¿Qué Mira, piensan de la monarquía? ¿Qué piensan de esa forma de gobierno? primero por acá saludamos a Johncito que está también por acá viendo el programa. Bienvenido también. Mira, la monarquía para mí es un sistema arcaico en parte. Es un sistema que, bueno, para ellos, en los pueblos que están, en los países que están, a ellos les funciona. Pero para mí es un sistema arcaico. En pleno 2023 tengo una reina y un rey, más o menos. O Sí, sea, ¿me entiendes? O sea, sí, sí. está bien que le haya funcionado, ¿viste? Pero esto no es Miss Universo ni Mister Universo para tener rey y reina, ¿viste? Obviamente, sí, sí, obviamente. Pero para mí es un sistema arcaico, a ellos les funciona porque obviamente tienen la parte parlamentaria como te estaba comentando anteriormente y la monarquía es parlamentaria, una monarquía parlamentaria como está en España, por ejemplo. Sí, sí, Pero la parte parlamentaria es lo que sostiene prácticamente la monarquía porque obviamente. tuvo que dar Porque su brazo a torcer y de monarca solo, de decir, yo soy el rey y esto se hace y punto. Tuvieron que claro, flexionar y decir, bueno, somos monarquía pero parlamentaria. sí, 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 porque la monarquía, como bien dije, es una de las formas antigua, pero obviamente no es, no, lo que hay lo que hay hoy en día no es lo que era antes, ¿no? Obviamente, porque si fuera eso, Reino Inglaterra no sería Inglaterra como lo es hoy, Exacto. España no sería España y Países Bajos, por Bueno, por ejemplo, acá sería, saludamos a Jota, que es de España, que dice, en Japón es algo que se respeta mucho más la parte monárquica, ¿viste? Pero sí, es lo que te digo. O sea, es como dice Sugasa y tiene toda la razón Sugasa. En su momento tenía que ser de esa manera.
Ahorita como que la adecuaron al 2023 y le dijeron monarquía parlamentaria y banderita blanca. Sí, no, porque vos imaginate Inglaterra teniendo una monarquía de lo que eran los años de antes, de antaño, por así decirlo. No sería Inglaterra, ¿no? Me entienden, ¿no? Sí, Y sí. España menos, y Países Bajos menos todavía. Bueno, en Japón sin los emperadores, ¿cómo sería, pues? Sí, Ah, bueno. claro. Y ojo, uno de los ejemplos de mayor crecimiento en el mundo, inclusive después que le lanzaste dos bombas nucleares, porque Japón se tuvo las bolas del tamaño de un tiranosaurio Rex para atacar a Estados Unidos en Pearl Harbor y después Estados Unidos fue y lo atacó y le lanzó dos bombas nucleares. Y uno de los ejemplos que donde funcionan las cosas como tiene que funcionar en varios aspectos de Japón. Se recuperó de un ataque de dos bombas nucleares. Y ahí está, no están llorando. Ahí está, Sí, tiene una de las economías más fuertes del mundo. totalmente cierto. Entonces, Y su sistema de gobierno es bastante complejo, particular y bueno. Por ejemplo, hay una de las sí. cosas de Japón que eso me parece totalmente bueno, que recuerdo que Jota nos lo había contado, eh, que es que en Japón la forma publicitaria tiene que ser 100% real. Ah, sí, ¿En exacto. qué me refiero? Vos publicitas una hamburguesa y esa hamburguesa, por ejemplo, McDonald's, dije marca, McDonald's pone una publicación de hamburguesa Y tiene y que la ser hamburguesa, igual. vos vas a comprarla, tiene que ser tal cual. Tal cual está en la Y, foto, porque si no es mentira, mentira. y eso está espectacular, o sea, no usan el Photoshop para las publicidades, ¿entendés? Eso es increíble. Exactamente, exactamente. Mira, acá dice J una cosa que, pues bueno, para que entiendan, J Light es un personaje que es amigo de nosotros, vive en España, pero él viajó a Japón y se culturizó, pues estuvo inmerso en la cultura japonesa y dice, en Japón, si ellos como primer ministro roban o fallan a su pueblo, ya no pasa en teoría, pero deberían aplicar la ley samurái, que es el harakiri, el matarse. ¿Entiendes? El matarse, ¿entiendes? Y dice, Japón tiene la deuda externa más grande Wow, del mundo, wow, pero wow. tiene una de las mejores economías y la más estable del mundo. Es que, Sí, Jota, te voy a explicar algo. Porque tú tengas una deuda, no significa que tú no puedas tener una economía estable, porque hay dos tipos de deuda. Y eso te lo voy a explicar facilito. Está la deuda mala y la deuda buena. ¿Cómo es eso? Así de sencillo. Cuando tú utilizas un dinero para apalancar un negocio, pero sabes que el negocio al cabo de 5 o 10 años va a producir y generar una cantidad de dinero exorbitante, esa es una deuda buena. Tú pediste plata para apalancar un negocio, para apalancar un proyecto y el proyecto funcionó, creció y sabes que va a hacerlo. Y de hecho, una de las partes que tienen los asiáticos en general es que ellos hacen inversiones no a 5 años, no, ellos hacen inversiones a 50, 100 y 200 años, o sea que sus tataranietos puedan beneficiarse de esa empresa. La deuda mala, por el otro lado, es que tú pienses que el país es un kiosco donde tú puedes pedir prestado a todo el mundo y después no tienes con qué carajo pagarlo. Claro. Porque ese dinero o sea, lo lidapidas, lo pones en una lápida, lo desapareces y no inviertes en un carajo. Esa es la deuda mala. ¿Entiendes? Entonces, siempre hay que basarse en esos dos. Por ejemplo, ¿qué pasó en su momento con los Emiratos Árabes? Los Emiratos Árabes pidieron una cantidad de dinero exorbitante a través de la venta futura de petróleo en su momento. Te estoy hablando del año 90. Ujú. Pero ¿qué son los Emiratos Árabes hoy? Una belleza. Totalmente. ¿Por qué? Porque la deuda que apalancaron fue una deuda buena, un préstamo bueno, una deuda buena, porque ellos lo basaron en su venta de petróleo a futuro. Desde el año 90 empezaron a construir y eso era un desierto. ¿Y ahora qué es? Una de las espectacularidades del mundo. Los Emiratos, Abu Dhabi, Dubái, o sea,
Eso es otro nivel, ¿me entiendes? Sí, tal cual. Exacto, también pasa eso, Jota, pero ya eso no pasa por el gobierno, Jota, eso pasa por que simplemente la tasa de natalidad es distinta, ¿entiendes? Pero eso pasa, por ejemplo, en Japón, cosa que es al contrario en China, porque en China, por ejemplo, había la ley de que solamente podías tener un hijo. Ya pusieron que pudieras tener dos hijos. Pero ¿qué pasa? Es que China ya tiene 1.700, 1.800 millones de personas, o sea, ¿entiendes? Va a sonar jodedor lo que voy a decir, pero tú ahorita en cualquier parte del mundo, así sea en la Antártida, tú tiras una piedra y encuentras un chino. Ellos son 1.600 millones de personas, 1.700 millones de personas. Entre ellos y la India conforman más del 50% de la población. Sí, Date, Baja. date cuenta, mira, suma Estados Unidos, Brasil, toda Latinoamérica, Puerto Rico, Salvador, todo. Y no llegamos a 1.400 millones, ni cagando. Brasil tiene 400. Estados Unidos tiene 550, son 950. Argentina tiene 45. Venezuela tiene 30. El Salvador tiene como 20 y pico, 30. Tú sumas, vas sumando eso poquito, poquito, poquito. No, no llegas, no llegas. Ni a la población que tiene uno de esos países. Y ellos dos juntos nos pasan por encima. A nivel de Sí. poblacional. ¿Me entiendes? sí, tal cual. Mira, En baja, en menos nada. lo que dice J dice, hablando de economía, España va fatal porque se quejan mucho de los migrantes, pero España se mantiene por ello, porque los españoles no quieren trabajar horas de más o de oficina nada de más o no esforzarse más. Y sí, J, el gobierno, ¿por qué, por ejemplo, la toma de decisiones siendo un gobierno de democracia es tan vital cuando son gobiernos democráticos? Ahí tenemos el ejemplo de Robert DeSantis en Florida. Que los inmigrantes se vayan de acá de Florida, que no los queremos y tal, se puso a decir estupideces. ¿Qué pasó? Florida se quedó sin trabajadores. Se quedó sin gente que haga el rooftop, que es la parte de arriba de los techos. Se quedó sin gente que recoja la parte agricultora. Se quedó sin pintores de casa. Se quedó sin plomeros. Se quedó sin gente que limpiara las calles. Se quedó sin un montón de gente. Ahora después, no, sí, que vuelvan los inmigrantes. Después que los mandaste a la base ese culo. Y no te diste cuenta que la población migrante era la que te hacía todos esos trabajos. O El sea, trabajo pesado. y sí, pero a eso voy, ¿me entiendes? Viven en el Sí. paro, en el estrés laboral, esas personas españolas, o también los americanos que viven a veces como en un sueño, que, sí, yo necesito un trabajo que me pague $500,000 al año y bueno, me rasco las bolas el resto del día. Ujú. No, no, porque cuando tú tienes una economía estable, tú tienes que darte cuenta que los migrantes en tu país, y estoy hablando de todos los países en general, los migrantes de tu país hacen grande al país. Ujú. Por ejemplo, en Venezuela en su momento estaban, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, se fueron muchos italianos, portugueses, árabes, fueron mucha gente de diferentes nacionalidades y Venezuela lo recibió con las manos abiertas. ¿Entiendes? ¿Por qué? Primero porque Venezuela siempre ha sido, toda la vida el venezolano ha sido una persona de, venga todo el mundo y vamos a laburar y vamos a echar para adelante. Siempre hemos sido así, ¿me entiendes? Nunca hemos tenido ese pedo del, ay, no, tú eres negro o tú eres amarillo, ay, no, tú eres, no, 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 no. De hecho, al negro le decíamos chocolate jodiendo, imagínate, echando broma. ¿Qué pasó, mi chocolatico hermoso? Ven acá, yo te abrazo, yo te beso, ven acá, carajo, vamos a trabajar, vamos a echarle bola. Pero echando broma, ¿me entiendes? Pero nunca tuvimos ese despotricante racismo que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿me entiendes? Sí, Pero sí. creció el país exponencialmente.
En Argentina en su momento pasó lo mismo. También acá hay gente que es judía, que es italiana, que es española, que todo, y hizo crecer la rueda de la economía. En todos los países es así. Pero si el gobierno se opone a eso, como pasó como gobernante de Santi, ¿qué pasó? En la Florida quedó abandonada. Sí. Sí. O Se sea, quedaron sin personas para mano de obra, para construir los edificios, para reparar. todo. ¿Me entiendes? Ojo, estamos hablando de migración legal y gente legal dentro del país también. Porque, ¿qué pasa? Una curiosidad que pasa con Estados Unidos. Hay gente que entró legal y ha tardado más de 20 años en que le den su papel de legalidad. Hay gente que entró en Estados Unidos legalmente pidiendo su papel de legalidad, su green card, sus cosas, y el gobierno de Estados Unidos ha tardado más de 20 años en dárselo. Cosa que no pasa en otros países, obviamente. Pero también depende mucho del gobierno. Porque aunque, como decíamos al principio del programa, la política está metida en todo. La política define la economía de un Sí. país, define todo. Los sueldos, define la comida en el supermercado, define el litro de nafta, define todo. ¿Entiendes? Bueno, Y eso si, sí. si tienes una política donde tú le debes, por ejemplo, el caso de Venezuela, que es el caso más sonado a nivel internacional, que lo conoce todo el mundo, le deben a los rusos, le deben a los chinos, ¿y tú crees que eso no van a cobrarte? Bendito. Eso lo hacen las malas políticas económicas. Y de por sí, además de todo eso, negocian con terroristas. Es que claro, pero las malas políticas económicas de obviamente en Venezuela un ministro de Economía que no sirve para un carajo y un presidente que es dictatorial, ¿qué hace? Que te endeudes con todo el mundo y pase eso. En los demás países, ahí, como dice J, Japón y otros países tienen una deuda bestial, son monárquicos o son con primer ministro o son monarquías parlamentarias como en España. Pero ¿qué pasa? Tienen una forma de salir de eso porque es una deuda apalancada bien, una deuda buena. Pero hay países que simplemente no, ¿me entiendes? O Claro. sea, por ejemplo, el caso de Argentina es un caso de que toda la vida, o sea, desde hace más de 50 a 60 años, ha tenido una deuda galopante, que es lo que ha causado, Argentina fue el país más rico del mundo. lo fue. Se lo llamaba el granero del mundo. Exacto. Pero ¿qué Y hoy en pasa día, cuando tú tienes a una persona que no... hoy en día Argentina produce más de 400 millones, produce alimento para más de 400 millones de personas. Y hay más de 45% de pobreza, personas que no pueden comer bien. Y indigencia también, más de 20%. Y Una eso no cosa lo, loca. y eso no lo hizo, como dice alguna gente, alguien que subió del infierno a la tierra o bajó del cielo a la tierra, no. Eso lo hizo No, el ser humano político que está encargado del destino de Argentina y no lo supo manejar. es la realidad. Es la realidad. Porque date cuenta, ¿tú alguna vez has escuchado que la culpa sea de ellos? No, la culpa siempre es de la vaca, de cualquiera. En Venezuela pasaba lo mismo, en Colombia pasa lo mismo. Ahorita perdió Petro las gobernaciones porque allá hay democracia. ¿Y qué pasó? No, no, la culpa es de otro, la culpa no es mía. No, hijo de puta, la culpa es tuya. Porque se Sí, sí. demostró en las gobernaciones que nadie te quiere. Y en Venezuela pasaría lo mismo si hubieran unas elecciones democráticas. Maduro no saca ni el 2% porque ni su mamá lo quiere, porque ni siquiera lo ha reconocido. Sí. ¿Entiendes? En países como los Emiratos Árabes es distinto porque allá hay cada gobierno es federal, ellos se unen, si hay algún problema se unen todos, es distinto.
En Inglaterra también es distinto, en todo. Pero dime tú, ¿alguna vez has escuchado problemas de la isla de Malta? Para Y es un país, Malta es un país. Está pegado al lado de Italia. ¿Entiendes? O sea, son cosas que tú pasa dices, que yo viste que te hablaba de cómo se repetía un patrón. Eh, en Europa se repite un patrón también. sí, Y ese patrón que se repite es distinto al que se repite en una parte de Sudamérica, por ejemplo. Porque en Europa la situación económica es buena en casi todos los países. Más allá que algunos tienen ciertos problemas. Porque en Francia es buena, tienen sus problemas. En España también, hoy en día no tan. Sigue siendo buena la situación económica, pero se han empeorado algunas cosas debido al gobierno que tienen, al gobierno socialista. ujú, También es en Italia, con una gran primera ministra, para mí, desde mi punto de vista, Giorgia Meloni. que Y en lo demás, totalmente. o sea, le he nombrado solo uno, dos o tres, pero en los demás países también, o sea, y vos te pones a analizar y decís, ¿por qué no puede pasar eso en Sudamérica? Cuando estoy hablando de una parte del continente, solo de una parte, no estoy hablando de la otra, porque no, la otra parte del continente, el otro lado del continente, es más distinto de una Totalmente. parte del continente. Bueno, como Porque pasa, por ejemplo, Panamá, en países de África. ¿Entiendes? Panamá está dolarizado y tiene muy buena seguridad. Eso Claro. estuve viendo otro día en un video de un argentino que recorre moto que dijo, me dijeron que acá es muy seguro. Agarró, dejó su moto ahí, volvió a los más de Sí. 30 minutos y estaba la moto ahí. Y Y sí. dejó con cosas, todo. Bueno, yo Y eso, personalmente en su momento fui a Panamá, conozco Panamá de hecho, Bahía Barcelona, Bahía España, todo, ¿viste? Y Panamá es un sitio muy seguro, ¿viste? Eso sí te lo puedo corroborar yo de primera mano porque yo fui a visitar Panamá en su momento. Y sí, claro. totalmente. Es así. También lo es El Salvador, públicamente conocido con el gran gobierno de Nayib Bukele. Estados Unidos tiene una buena economía. Hoy en día, algunas cosas que se están afectando y han subido, por ejemplo, históricamente algunas tiendas llamadas Dollar Tree, que es todo a $1 en teoría, ahora ya está a $1.50, debido a la Claro, pero el detalle, date cuenta de algo. Tuvo que pasar 35 años para que esas tiendas de $1 pasaran a $1.50. totalmente, o sea, y eso tiene que ver al gobierno que está. Yo compré cuatro cosas la semana pasada y fueron 6.000 pesos y ahorita las fui a comprar y fueron 9.000. Sí, esa Entonces, es la situación. Esa es la situación que vive hoy Argentina de la inflación. no solamente de eso, sino que ahí podemos decir que el sistema de gobierno que tiene un país te genera también la inflación acumulada. Totalmente, ¿Entiendes? totalmente. Y Porque es encima, así. si le pones palos de la rueda y le impuestás cada vez más a las empresas privadas, eh, se te complica más la situación. Te aumentás la inflación porque no dejas que se produzca crecimiento económico y te terminás afectando todo. Y lamentablemente sí, sí. Falabella, otra empresa, se fue de Argentina. Mercado Libre, que es una empresa argentina, con origen argentino, con origen argentina, su, su, ¿cómo dice? Su base central, su centro de distribución en Argentina y lo puso en Uruguay, porque le sería mucho más barato, mucho menos impuesto y podía trabajar más libremente, ¿entendés? No solamente eso, sino que mira, tú te pones a pensar en algo. Los sistemas de gobierno en general, ¿verdad? Los sistemas de gobierno todos, de todos los países. Argentina encabeza uno de los que tiene más impuestos en el mundo, de todos los países. En diferentes rubros, obviamente, pero
Contabilizándolo todo, son más de 176 impuestos. Eh, Eso pasó en Venezuela. Eso pasó en Venezuela, ¿verdad? En su momento hubo tantos impuestos a la empresa privada o la empresa mixta que automáticamente las empresas dijeron, no, cierro. Una de las empresas más famosas en Venezuela fue Fama de América, que su lema era Fama de América, el mejor café. Fama de América tenía 123 años en Venezuela. En menos de 20 años de socialismo, porque lleva 25, pero en menos de 20, Fama América tuvo que cerrar sus puertas y mudarse a otro país porque no podía. La productora de avena Quaker, y sí, estoy diciendo la marca porque es muy representativa en Venezuela, que todo el mundo la consumía, avena Quaker, y la preparaba la abuela, la preparaba la mamá, la preparaba para comer así en la tarde y todo y tal. Avena Quaker tenía en Venezuela 153 años. Estamos hablando de que ni los abuelos de nosotros habían nacido, ¿me entiendes? Cuando Avena Quaker estaba en Venezuela. Y en menos de 20 años de socialismo quebró y tuvo que cerrar su puerta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un sistema de esa manera, ahogado en impuestos, ahogado en cosas que no debería hacerlo. La empresa no tiene otra opción que ir reduciendo su personal hasta el punto que dice, mira, no, quiebro porque no puedo. Eso pasa con estos sistemas, con sistemas socialistas, que ese es el peor gobierno que existe, el peor forma de gobierno que existe en el mundo. ¿Entiendes? Cuba, el mismo Cuba. Cuba era productor de caña de azúcar. La mejor caña de azúcar del mundo venía de Cuba. La mejor producción que existía venía de ahí. ¿Qué pasó? Llegó el socialismo, en menos de 3 años se jodió la producción. Sí. Entonces, podemos deducir que de todos los sistemas de gobierno que hemos hablado hoy, ese sistema es el peor de todos. Socialismo, comunismo, por así decirlo. Es el peor de todos lo que hemos hablado, ¿viste? Porque Ujú. ahoga no solamente al empresario, ahoga a la persona, al individuo, y no le importa más nadie sino ellos que están en el gobierno y ellos son los que mandan. O sea, para mí eso es así, ¿me entiendes? Cuando tú no Bueno, tienes una libertad de expresión, cuando tú te estás ahogando en la empresa, cuando tú te estás reduciendo personal, cuando tú tienes un aumento descarado de la gasolina, nafta o como carajo le quieras llamar en cualquier país del mundo, petro, que le llaman en Londres, o gasoil o lo que sea, y le cuartas el campo a los agropecuarios de que tienen, no sé, desde 1800 produciéndote comida para el pueblo, estamos jodidos, sí, ¿me entiendes? O sea, por lo menos para mí Bastante. es así. No sé qué opinan ustedes. coincido totalmente, porque como decía, si vos a la empresa le pones 30.000 impuestos y no le dejas producir, además de eso, como bien, con normalidad, y encima le pones varias regulaciones que lo terminan complicando, se termina complicando todo, porque la base de todo país es lo privado, lo que genera el ámbito privado. Porque vos, a base de esos impuestos que vas cobrando, vas manteniendo al país, haciendo tus obras, haciendo, da distintas cosas, ¿no? Las cosas normales, todo. La infraestructura, la Ah, luz, un punto de inflexión ahí. Haciendo las obras, no robándote el dinero. Haciéndolas. haciendo la obra, totalmente, haciéndola. Pero cuando cobras en exceso los impuestos a todas las empresas, se te empiezan a ir, la inflación empieza a aumentar, no alcanza, dejan de producir, todo empeora.
Como decía cierto personaje economista acá en Argentina, ¿qué pasa si mañana se van todos? Se acaba. Desastre, desastre. Lo que pasó en Venezuela. Se fueron 11 millones de personas de Venezuela, casi 11 millones. De la noche a la mañana se desaparecieron los planes sociales, porque no había con qué pagarte los planes sociales, porque no había empresa privada para pagarte los planes sociales que se derivan de los impuestos. ¿Y qué pasaría con, por ejemplo, con Cuba? Cuba es un caso muy terrible porque a los cubanos no los dejan salir. Exacto. Salen a las puertas ellos mismos por medio en riesgo su vida. Sí, escapando prácticamente de una prisión. Salen en una lancha que van y llegan a Estados, cruzan por Panamá, por el canal de Panamá, que es muy complicado y muy riesgoso. Hay tiburones, todo creo. Ujú. Y llegan como pueden a Estados Unidos. Que inclusive en el camino te pueden robar o matar personas. Exactamente. Y tú le preguntas a todos ellos y te dicen, tenía que hacerlo. Sí, Tenía que hacerlo porque de todas maneras me estoy muriendo en... en tu me país. estoy muriendo en el país, ¿me entiendes? Así, así es sencillo, ¿viste? Y es tan triste. Un país tan bueno, pero pues a la misma vez tan triste. No, porque date cuenta, por lo menos acá J está hablando y dice, yo hablé con una chica cubana y existen posibilidades de salir normal por el aeropuerto, pero el pasaje es tan costoso que nadie lo puede pagar. Que literalmente es prohibitivo, pues. Wow. Sí. O sea, una cosa Es que como podría decirte llegar a a ti que, no sé, no, mira, no vas a salir de Puerto Rico. ¿Cómo que no voy a salir? No, bueno, tú puedes salir, pero el pasaje te cuesta $10,000 por persona. Sí. ¿Quién carajo va a tener los chavos para pagar eso? Nadie, nadie. Y eso en parte sucede hoy, por ejemplo, en Argentina. Vos que estás un pasaje para irte en otro país y necesitas más de 2 millones de pesos para El, ver. el detalle que pasa acá es porque el impuesto es casi igual al precio del boleto. Totalmente. Te Si el ponen boleto varios te impuestos. vale 100.000 pesos, el impuesto son 100.000 pesos. Entonces estás pagando dos boletos, ¿me entiendes? Te ponen como más de 10 impuestos, 20 y... Mira, por lo menos en Cuba, para salir, dice Jotas, que a él le dijeron son $2,000 un pasaje a Sudamérica. Y Sí. estamos hablando de una persona que en Cuba una persona gana $20 al mes. O sea, ¿me entiendes? Y el más Sí. económico es lo que vale, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes eso, no puedes hacer nada, ¿me entiendes? Es como lo que pasa en estos países que te dicen, no te estoy metiendo un tiro en la cabeza. Tú te puedes ir cuando tú quieras, pero te estoy quitando la medicina, la comida, la infraestructura, la educación, el agua, que se te vaya la luz 6 veces o 7 veces a la semana, 6 horas cada día. O sea, te estoy matando. Sí. Ah, Más lento, pero te estoy matando. Prácticamente, ¿viste? O Sí, sea, sí. es así. Sugasa, tus conclusiones, hermano. Como bien ya lo hemos ido mencionando, hay varias formas de gobierno en el mundo, pero hay, creo que una sola, que es la democrática, que permite que funcionen bien las cosas y que se haga bien como tal, como es la democracia, y que circule y que permitan trabajar a las empresas, a las mini empresas, a los mini negocios, y eso es la base del crecimiento económico. Ok. Porque si no hay empresas ujú. y negocios, no funciona, porque a quién le vas a cobrar los impuestos. Y si le vas a cobrar, tenés que cobrarle moderadamente, no excesivamente como hay países que lo hacen, que han llevado a la decadencia. Caso de Argentina, ¿no?
Y creo que ese es el punto. Mira, Carlos Eri, tu Mi conclusión. opinión, gente que vayan a ver esto, procuren bien saber si la próxima persona que van a escoger tiene estudios en economía y es una persona capacitada, que sepa del tema, porque acuérdense, el que usted pone allá arriba puede ser el que mañana te destruye o te levanta de la miseria, porque un gobernante es como dijo Horda ahorita, Suecia pasó por un momento difícil y no, yo no necesito migajas tuyas. El gobierno está para crear la manera y la vía más fácil para que el pueblo pueda levantarse y echar hacia adelante, no para suplirle las cosas. Perfectamente. Yo les recuerdo y cierro acá con una frase. A mí me gusta mucho la lectura, me gusta mucho la parte histórica. Y les cierro con una frase que significa democracia. Etimológicamente el griego, democracia significa demos, significa pueblo, y kratos, poder. Por ende, se define que la democracia es el poder del pueblo. Entonces, aprendan a manejar ese poder, elijan bien a sus gobernantes a nivel mundial. Y, por favor, piensen un poco, porque recuerden que lo que ustedes ponen ahí es un servidor suyo. No le servimos a él, él nos sirve a nosotros. Y pongan a alguien inteligente, capaz de resolver los problemas. No personas que tarden 22 años en graduarse de una carrera. Que tengan buenas noches y muchas gracias por estar en el programa. Muchísimas gracias a todos por estar acá, por estar por el programa y por el chat. Muchísimas gracias a Carlos Eri, a Sugasa y a todas las personas que nos escribieron. Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego, señores. For you here and now, so let me